Presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, doctor Guido Westerwelle. Tengo que pedirles disculpas porque estaba previsto que le iba a presentar el exalto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, don Javier Solana. Tiene algún problema de tráfico. Vamos a empezar y luego le invitaremos a que intervenga en el transcurso del acto. Señor Westerwelle, la tribuna es suya. Señoras y señores, quiero agradecerle cordialmente esta invitación. Quiero agradecer cordialmente al Gobierno del Reino de España, agradecerle a Su Majestad el Rey que me haya galardonado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Querido José Manuel, muchas gracias por tu trabajo como Ministro de Exteriores. Gracias por la excelente cooperación. También quiero incluir a Trinidad en mi agradecimiento y, por supuesto, a Marcelina. A todos vosotros un cordial agradecimiento por la labor realizada. Yo sé que aquí hay representantes que estaban en funciones de gran calado como expresidente del Parlamento Europeo, es decir, personajes que han contribuido esencialmente a coadyuvar a la reunificación alemana por el apoyo parlamentario. Por lo tanto, significa un gran honor para mí dirigir la palabra a ustedes en esta ocasión. Señoras y señores, hace solo algunos meses el mundo miró con preocupación la crisis financiera en Europa. Mientras tanto, el euro ya está recuperando terreno frente a las monedas de las economías emergentes y los pronósticos económicos se han mejorado sustancialmente. En Europa podemos contar con un plus del 1.4%. Todos los indicios nos enseñan que no hemos llegado a la cima todavía, pero ya hemos superado el punto de inflexión. El punto de inflexión se ha logrado y se ha superado, pero está seguro que nos falta mucho para llegar a la cima todavía. Sin esfuerzos sustanciales a nivel nacional no se hubiera podido lograr estos éxitos. Y España es un ejemplo clásico de estos esfuerzos. Hace un año muchos recomendaron al gobierno español de solicitar un programa de rescate completo. Su país no ha logrado solamente pasar por la crisis sin ese programa completo, además, sino que incluso puede terminar cuanto antes el programa de rescate de la banca. Por lo tanto, con mucha admiración y respeto, quiero felicitarles por este logro excelente. Ya hace algunos años, algunos habían dicho que Europa ha llegado a su final y habían comentarios en el sentido de que Europa era un error histórico, un continente viejo, desfasado, pero podemos constatar hoy que estas fuerzas vitales que se han desplegado en Europa realmente han llevado a un buen desarrollo para Europa. Por lo tanto, en primer lugar, yo me dirijo a ustedes como ciudadano europeo. Soy huésped en España y me siento como europeo.
Y yo creo que esta es la posición correcta que necesitamos todos juntos, porque, señoras y señores, en años anteriores se dieron distintos argumentos por fundar Europa. Las generaciones de mis padres, de mis abuelos, asociaron a la palabra de Europa a la palabra paz. Mi generación y la generación de nuestros padres han asociado la palabra de la libertad con el término de Europa. Y la generación joven y mi generación conecta Europa con bienestar y autoestima en un mundo de transformaciones que lo estamos viendo que va con un ritmo vertiginoso y hay que tomar muy en serio estas transformaciones. Señoras y señores, en los años pasados España ha realizado reformas muy profundas, la consolidación de la banca, la consolidación del fiscal y mucho más, también el mercado laboral. Sabemos en Alemania, somos conscientes de la situación difícil en España. Muchos ciudadanos, muchas ciudadanas en España han llevado estas reformas y yo estoy seguro que van a dar fruto estas reformas en un futuro próximo. Me impresiona la energía y el compromiso del gobierno español y también del pueblo español. Con gran seriedad quiero decir lo siguiente. Yo sé que se están debatiendo, que se está escribiendo. Lo que España está haciendo es algo que no solamente el gobierno alemán, los políticos alemanes lo reconocen, sino es algo que se sabe en Alemania, se debate sobre este tema en Alemania. En Alemania hay un gran reconocimiento por lo que se ha logrado en España y lo que se seguirá logrando en España. Desde el principio, Alemania ha acompañado a España en este camino. La lucha contra el paro juvenil es nuestro objetivo común. La lucha contra el paro juvenil es, por supuesto, una enorme tarea. Pues en toda Europa es prácticamente la mayor tarea, porque la estabilidad social depende en gran medida de que la generación joven tenga perspectivas de futuro y oportunidades. Ayudamos a colocar a jóvenes españoles en puestos de aprendizaje en Alemania. Eso también es un ejemplo de la libertad de circulación en Europa y lo vemos como un enriquecimiento mutuo. Mejorar la cooperación de nuestros países para dar frutos en la formación profesional de los jóvenes será muy positivo para todos. Aquí hoy hay muchos representantes del sector económico alemán y ellos nos van a decir que también el sector económico alemán está contribuyendo esencialmente. Casi 1.200 empresas están activas en España, están creando unos 300.000 puestos de trabajo. Las cifras económicas de España ya señalan que se está yendo por el camino de la mejora. La prima de riesgos ha bajado sustancialmente. Las exportaciones españolas están creciendo y la balanza por cuenta corriente seguramente será positiva en este año. Se ha recuperado la confianza en España como emplazamiento económico. Es algo que nos llena de placer a todos nosotros. Yo creo que tenemos que volver a aprender de ser receptivos para buenas noticias, pero no debemos olvidar y dejar de lado la situación estratégica como tal. Y de esta manera quiero llegar al segundo punto central de mis planteamientos esta mañana. Señoras y señores, excelencias, la competencia propiamente dicha no está realizándose entre europeos. La competencia propiamente dicha se realiza entre Europa y el mundo. Y si no hacemos nuestra esta conciencia, si los europeos nos comparamos entre nosotros y pensamos que esto es lo que hay que superar, si pensamos que la competencia dentro de las sociedades europeas, de los países europeos, no hemos entendido el rumbo que da el mundo en este momento. En Europa tenemos que aprender a mirar más allá del horizonte que supone nuestro continente.
Y esto con seguridad es una perspectiva adoptada sobre todo en España. España tiene relaciones históricas con el continente emergente que es América Latina. Un país con una industria fuerte que se vende en el mundo. Muchas veces se subestima ello. España es un país industrial exitoso con productos conocidos a escala internacional, productos famosos, productos respetados. Señoras y señores, tenemos que reconocer que nosotros los europeos somos una comunidad de destino y de valores. Una comunidad de valores y de destino. Yo también lo digo en mi país. Pensar que esa Alemania relativamente grande estaría en condiciones de lograr todo por sí solo ante las transformaciones y la globalización en el mundo es una equivocación. Los europeos en el mundo del hoy y del mañana solamente juntos podremos hacer valer nuestra voz. Y esto es un conocimiento que tenemos que hacer nuestro y que se debe plasmar en las decisiones políticas. Quiere decir que la competencia se está dando entre Europa y el mundo y no dentro de la Unión Europea. Señoras y señores, en los últimos años China ha crecido a un ritmo que supuso cada 2 meses un incremento adicional que equivale a la fuerza económica de España. Estas son las dimensiones de las cuales estamos hablando. En la India, ya en la actualidad, el número de habitantes es el doble de la Unión Europea. En ni siquiera 30 años. Y el número de habitantes ya será el triple del número de habitantes de la Unión Europea. En Vietnam, en el año 2000, habían apenas 200.000 usuarios de Internet. Hoy, en Vietnam, son 30.8 millones. Por ejemplo, el número de móviles en el continente africano también da cifras similares. Hay que constatar que el mundo está cambiándose de una manera que a mí me gusta hablar de desplazamientos continentales políticas y que esos son desplazamientos que no se dan de manera lenta, sino de una manera vertiginosa. Aquellos países que se dirigen al mundo, como España, como Alemania, porque dependemos en gran medida de las exportaciones, y por nuestra historia económica. Estos países tienen que ser los que dan la pauta, los que determinan las opiniones en Europa cuando se trata de encajar Europa en este mundo cambiante. Señoras y señores, yo creo que, contrario a la situación del pasado, no estamos hablando que se van a realizar en un plazo de 50 años, sino la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI es el factor tiempo. Lo que en el siglo XX se realizó en 50 años, 70 años sobre el auge o no de una sociedad, esto en el siglo XXI se decide en un horizonte de 10 a 15 años. Por lo tanto, yo no hablo de globalización, sino de globalización de alta velocidad. El factor tiempo es lo nuevo, no la competencia internacional. Esto no es lo nuevo. La competencia internacional siempre existía desde que existían las civilizaciones. La pregunta es el factor tiempo. La cuestión de la velocidad es lo decisivo. Y este factor, señoras y señores, tiene que ser percibido. A ello se añade un desarrollo demográfico. Cuando nosotros hablamos en Europa del desarrollo demográfico, por lo general nos estamos refiriendo a nuestros sistemas de seguridad sociales. Hablamos de la estructura cambiante en Europa, en España, bastante dramático, en otros países no tan dramático como en España, pero en general en Europa tenemos que ver que nuestra participación en la población mundial está disminuyéndose dramáticamente. Esto no es ningún piropo, pero es un hecho.
Al hablar del desarrollo demográfico, no podemos hablar del desarrollo demográfico de los estados nacionales, con todo lo que esto lleva consigo para los sistemas de pensiones, por ejemplo, sino tenemos que hablar del desarrollo demográfico en el mundo. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que estas sociedades jóvenes y que están creciendo se transformarán en centros intelectuales, espirituales y culturales? Esto es el propio desafío ante el cual nos encontramos en Europa, que tenemos que acometer y entender. Tenemos que ver con nuevas potencias emergentes que se caracterizan por una gran fuerza económica, una clara voluntad de querer marcar las pautas en la política exterior. José Manuel, nosotros dos trabajamos con estos nuevos centros de poder, estos nuevos poderes emergentes. Y Alemania, por ejemplo, está muy estrechamente ligado a estos nuevos centros a nivel político y económico. Los 4 años de mi trabajo de ministro de Exteriores tenía como una intención de no solamente atender las asociaciones que ya ha acrisolado su eficiencia, como la transatlántica, sino también entrar en una actuación más directa con los poderes emergentes, que no solamente son los BRICS, Brasil, China, India, Sudáfrica con mención especial, sino hay algunos otros países con los cuales tratamos todos los días. Algunos están representados hoy a través de sus embajadores. Estamos hablando de Vietnam hasta Colombia. Podemos ver que los clichés desfasados ya no tienen que ver nada con la situación actual. Estoy remitiéndome también al continente africano, donde hay historias de éxito más allá de Nigeria y Sudáfrica. Ustedes lo saben, porque muchos de ustedes aquí son del sector económico, viajan por el mundo. Pero nosotros tenemos que focalizar nuestros debates, nuestra sociedad sobre estos temas. No hay garantía para el gran bienestar del que gozamos en Europa y que hace la vida tan agradable en Europa. Lo decisivo es que en Europa aprovechemos la presión de cambios que ha surgido por la crisis. Tenemos que seguir con el rumbo de reformas acordado en Europa. Por lo tanto, el trítono de solidaridad, consolidación y crecimiento a través de una mayor competitividad, este trítono nos lleva al éxito. La competitividad de Europa en el mundo tiene que ser nuestra respuesta maestra a los desafíos del mundo. También para combatir efectivamente el paro y el paro juvenil en Europa. Sabemos que ningún Estado miembro de la Unión Europea a la larga puede estar en una buena situación si Europa está en una mala situación. Ni siquiera Alemania estaría en una buena situación si Europa a la larga está en una situación mala. No podemos desacoplar nuestra suerte de Europa, sino nosotros los europeos estamos unidos en una comunidad de destino. Porque tenemos una comunidad de valores, somos los hijos de la Ilustración, el individuo cuenta y no solamente el colectivo. Comparen esto con algunas actitudes en otras partes del mundo. Los derechos humanos individuales que se protegen es la plasmación de nuestra comunidad de valores y esto no es nada que se puede tomar como natural en el mundo. La ley fundamental alemana dice, tras el capítulo más siniestro de Alemania, el artículo 1 de la ley fundamental dice la dignidad humana es inviolable. Esto quiere decir, nuestra ley fundamental se define a partir del individuo. Y en toda Europa, en los distintos sistemas legales,
la situación es similar. Lo que cuenta es el individuo y no solamente el colectivo. Y esto nos diferencia a los europeos también de muchos otros países. Lo atractivo de nuestra comunidad de valores lo pude presenciar la semana pasada en Kiev. Qué fuerza radiante tienen nuestros valores, nuestros ideales. Las manifestaciones en favor de Europa ya están durando desde hace 3 semanas. Cientos de miles salieron a la calle. La manera como el gobierno de Ucrania reacciona a las manifestaciones europeístas también indicará también hasta qué punto Ucrania está tratando con seriedad el acercamiento a la Unión Europea sobre valores e ideales compartimos. Tenemos que proteger estos valores. Estos valores son nuestra mayor base en el mundo globalizado. Si cumplimos con nuestras líneas de orientación, entonces tenemos motivo de sobra de actuar con autoestima en la competencia de los valores y sociedades, sistemas sociales. Junto con algunos colegas en la Unión Europea, inicié una iniciativa de Estado de Derecho en el cual mi amigo y colega el ministro de Exteriores participó de manera activamente para lograr y vigorizar la protección de los valores fundamentales europeos y los principios también dentro de la Unión Europea. Instituciones eficientes, procedimientos de decisión eficientes, legitimación, democracia. Estos son los grandes temas que tendremos que tratar en los próximos años. Solo juntos podremos mantener nuestra posición de economía social en un mundo de transformación. Europa es más que un mercado único y moneda común. Señoras y señores, quiero terminar con una pequeña anécdota que escuché de mi colega de Luxemburgo al comienzo de mi gestión de ministro de Exteriores hace 4 años. El ministro de Exteriores me contó cómo él en un momento en una conferencia de prensa estaba con el ministro de Exteriores de China. Es decir, el de Luxemburgo está al lado del ministro de Exteriores chino y dice a nuestro homólogo chino: Excelencia, señor colega, usted y yo, nosotros dos juntos, representamos ahora 1/5 parte de la población mundial. A reflexionar otra vez sobre esta frase, nos damos cuenta que no estoy hablando de Luxemburgo, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los europeos. Muchas gracias por honrarme con esta invitación. Quiero asegurarles mi amistad. Ya me gustaría volver y muchas veces más a España, un país que los alemanes quieren mucho, no solamente por su hospitalidad, sino porque es un país muy exitoso. Aquí nos sentimos como amigo entre amigos. Y muchas gracias, Javier, bienvenido. Muchas gracias por su atención esta mañana. Todo lo mejor para usted. Salud, prosperidad. Viva Europa, viva la amistad hispano-alemana. Gracias, ministro Westerwelle. Don Javier, ¿quería usted Pues voy a presentar, muchas coloquio? gracias, presentar o introducir, ya no merece la pena porque ha hablado él y lo ha hecho muy bien. Lo único que quiero decir 2 palabras para recordar quién es Guido. Guido es un amigo de hace muchos años, un político activo alemán importante, ha sido el líder del partido del Partido Liberal
ha sido también, para mí, muy importante su visión europea. Ha sido un proeuropeísta, lo ha sido siempre, y en estos momentos en que empezamos una etapa nueva, después de las elecciones europeas, con el nuevo cambio en los líderes de la Comunidad Económica Europea, el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo, etcétera, vamos a necesitar todavía la ayuda de Guido. Así que, Guido, por favor, no te retires del todo, que vamos a necesitarte mucho. Y te va a necesitar mucho el ministro de Asuntos Exteriores español, que está ahí, porque con él hiciste todo el gran avance que fue el documento de Palma de Mallorca, que sigue siendo uno de los documentos que van a servir para empujar a Europa hacia adelante. Guido, perdona por haber llegado un poquito tarde, muy poquito, pero no quería dejar que el tiempo no fuera todo el que te mereces para la conferencia. Gracias, Guido. Muchas gracias. Yo quiero invitar también a que intervenga, antes de entrar en el coloquio, el señor ministro de Asuntos Exteriores de España, señor García Margallo. Sí, muchas gracias, querido Guido, querido Javier. Guido ha terminado con una anécdota que le contó el ministro de Exteriores de Luxemburgo. Yo voy a empezar con una anécdota que me contó la ministra de Exteriores de Colombia. Me dijo la ministra de Exteriores de Colombia que los ministros de Exteriores, todos nosotros, somos como los perros de granja, y decía los perros de rancho, que cuando hay fiesta nos encierran y cuando hay problema nos sueltan. La excepción a la regla ha sido estos 2 días. Hemos tenido una fiesta, una auténtica fiesta en España que compartimos todos los ministros de Exteriores que aquí estamos, al poder saldar contigo, como te dije ayer, la deuda de gratitud que teníamos. Deuda de gratitud con un gran liberal, con un gran patriota, con un gran europeísta y con un gran amigo de España. Te dije ayer, y tengo los textos que lo prueban, que aunque tú no lo supieses, tú también estabas en deuda con España, como lo están todos los liberales del mundo. La palabra liberal se incorpora al lenguaje político en 1810 y de ahí pasa a todas las lenguas de Europa. Y te dije también, y repite ahora, que esa deuda que tenías, el movimiento liberal alemán la ha saldado con creces. España, que inventó la palabra liberal, la incorporó al lenguaje político, perdió sus libertades durante mucho tiempo. Y en la recuperación de las libertades, tu país, Alemania, fue clave. Apoyó a todas las fuerzas que en aquel momento abordamos la transición. Javier y yo tuvimos la suerte de ser diputados constituyentes. Tuvimos el apoyo del gobierno alemán, de todos los partidos alemanes y todas las fundaciones alemanas que nos ayudaron a transitar un camino que no era sencillo. Y mi última gratitud es por tu esfuerzo europeísta. Yo me uno a las palabras de Javier. Vamos a comprometernos tú y yo, públicamente, que es como se adquieren los compromisos, a continuar con el esfuerzo que hemos hecho en Palma en estos 2 veranos para seguir a lo largo de este tiempo, no solo con los ministros en ejercicio, sino también con todos los ministros intelectuales y hombres que de verdad han hecho del proyecto europeo su Ítaca particular, como aquel poeta griego con el que empezamos normalmente nuestras sesiones. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un privilegio compartir contigo durante 2 años los consejos de ministros de Exteriores, tener tu consejo, tu complicidad y tus confidencias en todos los acontecimientos que hemos atravesado a lo largo del tiempo. Y creo que este agradecimiento lo hago en nombre de mi colega Trinidad, estoy seguro de Marcelino y también de Javier Solana. Guido, nos vemos el lunes y espero que nos veamos durante muchísimo tiempo más, no solo como amigos, sino también como enamorados de ese proyecto común que se llama Europa. Ministro Pesterberger, ¿quiere decir algo? Pues empezamos con las preguntas. Finalmente, ayer la canciller Merkel consiguió que la CDU aprobara el pacto para la gran coalición, aunque en medio de críticas de varios sectores del partido y de las empresas alemanas que acusan a la señora Merkel de alinearse excesivamente con posturas socialdemócratas. ¿Qué valoración hace usted de esta situación?
¿Podrá tomar posesión el nuevo gobierno alemán antes del próximo Consejo Europeo para evitar que Angela Merkel acuda por segunda vez, estando en funciones y frenando acuerdos importantes? ¿Estamos ante un nuevo paradigma europeo tras el acuerdo de la gran coalición? Hermann Terz, de ABC, le pregunta si puede hacernos usted una valoración inicial de la gran coalición antiliberal y acerca del futuro liberal en Alemania. Es una pregunta de un periodista. ¿Lo he entendido bien, de ABC? ¿Sí? Sí, ya me lo imaginaba, sí. Bueno, si aquí en Madrid empezase a decir algo contra un gobierno y una coalición que todavía no está en el poder, entonces ustedes tendrían hoy grandes titulares y yo tendría un enorme problema. Y por ese motivo entenderán que no caeré en esta tentación. Imagínense lo que dirían en Alemania. Westerwelle critica en Madrid a la gran coalición de Berlín. Y por ese motivo, bueno, pues como ya he dicho, voy a resistir la tentación. Todo tiene, bueno, pues que esperar su tiempo. El gobierno probablemente entrará asumirá el poder el 17 de diciembre, habrá una declaración de gobierno en ese momento y a partir de ahí ya veremos. Ya veremos lo que nos depara la política y veremos cuál va a ser el rumbo de la nueva política alemana. Y preferiría, bueno, pues en ese momento poder hablar como ciudadano libre y hacer mis comentarios con toda libertad, pero en estos momentos prefiero mantenerme un tanto al margen, porque estoy todavía en una fase de transición. Soy todavía parte del gobierno con la necesaria disciplina que ello impone y en el futuro seré miembro de una oposición. Y entonces, bueno, pues voy a esperar. García dice, hace unos días, en el aniversario de la reunificación alemana, el presidente de la República Federal pidió al futuro gobierno que ejerza un nuevo rol de liderazgo en el mundo, de modo que Alemania no se empequeñezca cuando se trata de solidaridad y de asumir riesgos. ¿Sería, en su opinión, un cambio de imagen o un auténtico cambio a políticas de solidaridad real como consecuencia del pacto de la gran coalición y después de una larga época en la que Alemania ha impuesto a países europeos como España severas políticas de austeridad que le han obligado a retroceder en los logros del llamado estado de bienestar? El problema de la austeridad es que en Alemania austeridad como concepto no existe. Austerität no existe. Austerity. Austeridad. No lo tenemos. Voy a decir unas cuantas palabras en inglés. La palabra austeridad tiene una acepción totalmente diferente internacionalmente. Por ejemplo, en los medios ingleses significa algo totalmente diferente en Alemania, porque nosotros austeridad como concepto no lo tenemos. Austeridad tiene una connotación como muy seria. Parece como si estuviésemos recortando brutalmente los presupuestos. Nosotros en alemán utilizaríamos otro concepto, disciplina fiscal. Y ya saben ustedes que eso es muy positivo, porque disciplina suena, bueno, pues a los oídos alemanes como algo tremendamente positivo.
Y por eso les puedo asegurar que en este concepto, bueno, pues hay una connotación que yo no la siento de verdad, porque nosotros estamos convencidos de que hay tiene que haber más de un pilar. No solo se trata de disciplina presupuestaria, sino se trata expresamente del aspecto de la solidaridad. Y tengo que reconocer que en mis propios círculos políticos yo he hecho una contribución a que Alemania pues ejerza la solidaridad en Europa y que la demuestre, porque nosotros asumimos prácticamente con un presupuesto nacional anual, asumimos la responsabilidad. Es decir, que la solidaridad para nosotros no es solo una especie de cosa que expresamos, sino realmente lo sentimos. Pero hay además aquí un tercer pilar que a mí me parece el pilar decisivo, y espero que el próximo gobierno alemán también lo tenga en el centro de sus esfuerzos, al igual que lo tenemos que hacer en toda Europa, y se trata de la cuestión de la competitividad. El crecimiento es el resultado de competitividad. Nuestros productos se tienen que poder vender en el mundo, no en Europa. Hablo del mundo. O nuestros productos se venden en el mundo o no los venderemos. Cuando hacemos invenciones y patentes, también tenemos que conseguir que esas invenciones y patentes logren éxito en el mundo. Y por eso en Europa hace falta una ofensiva para la formación continua, y también para la innovación y la investigación. Es decir, lo vuelvo a repetir, la formación, la ciencia, la innovación, la investigación, eso es lo más importante que tenemos que conseguir en Europa, porque es la auténtica perspectiva que puede tener nuestro continente. Nunca vamos a poder ser tan baratos como algunos países que son capaces de producir a un bajo coste, y tampoco queremos serlo, pero entonces tenemos que ser mejores. Entonces la calidad tiene que ser mejor, y eso solo lo conseguimos a través de la educación y la formación, que es una pregunta crucial para Europa. Don Mariano Rajoy, en unas declaraciones al periódico El País, ha dicho que lo que más le preocupa es que Alemania tenga claro a dónde vamos. Alicia González, de Es Radio, le pregunta qué le parece que una de las principales preocupaciones del presidente Mariano Rajoy sea que Alemania tenga claro a dónde vamos. Amparo Velasco dice qué nuevas reformas sería necesario que acometiera el gobierno español para satisfacer o tranquilizar a Alemania. ¿Rebajar tanto los salarios y el coste del despido en España conviene a los intereses industriales alemanes? Entiendo que hagan ustedes esta pregunta, pero no sería demasiado cortés y sería en cierto modo también arrogante si yo aquí en Madrid me atreviese a dar recomendaciones sobre la política interior. Yo respeto y también admiro lo que está haciendo España, lo que ha hecho España y el Gobierno de España a lo largo de los últimos años. Y la entrevista que ha dado el primer ministro Rajoy también se ha leído en Alemania, en el Süddeutsche Zeitung, y ha recibido mucho reconocimiento, y también se ha leído con mucho respeto. Se ha leído con respeto lo que ha expresado el primer ministro, el señor Rajoy. Ha aparecido ayer en Alemania, no sé cuándo ha aparecido ayer, en España también. Y la entrevista, bueno, pues ha recibido mucha atención en Alemania. Y, digamos,
la cooperación con el gobierno español es muy intensiva, es una relación también muy abierta en cuestiones difíciles, porque por supuesto España defiende sus intereses en Europa frente a Alemania, no podría ser de otro modo. Yo considero que no hay ningún problema, sino eso me parece que es algo absolutamente normal hacerlo así en Europa. Jesús Gimeno le pregunta si está usted plenamente satisfecho con la forma en la que el Banco Central Europeo está conduciendo la crisis. ¿Qué otras medidas debería tomar a corto plazo, en su opinión? ¿Por qué se retrasa tanto la Unión Bancaria Europea? ¿Es Alemania únicamente la que imprime el ritmo? Joan Sabaté, senador, ¿no cree que para que la Unión Europea sea realmente competitiva hace falta avanzar hacia un verdadero gobierno económico a la vez que se avanza en la unión política? Bueno, en primer lugar les puedo decir que tengo cierta libertad porque voy a, digamos, dejar de ser ministro de Asuntos Exteriores y yo en Alemania, bueno, pues formo parte de aquellos que, bueno, pues valora positivamente el papel del Banco Central Europeo. Hay críticas en Alemania, lo saben ustedes, pero yo siempre he apoyado a aquellos que han considerado que la actuación del Banco Central Europeo pues ha tenido desde luego muchos aspectos positivos. Cuando miremos hacia atrás veremos que lo que hemos conseguido sobre todo en cuanto a una serie de reformas institucionales es importante, pero hay reformas institucionales que todavía quedan por hacer y eso lo ha compensado en parte el Banco Central Europeo. Yo soy más bien uno de los defensores y no un crítico de la política del Banco Central Europeo. En Alemania esto no es muy popular, pero es mi opinión, la manifiesto abiertamente. Y no voy a adentrarme en los detalles de la independencia del Banco Central Europeo, ruego sepan entenderlo. Pero quiero referirme al segundo aspecto en las preguntas. Yo creo que tenemos que seguir desarrollando a Europa. A nosotros nos hace falta más eficiencia en Europa. Necesitamos más transparencia en Europa. Y también nos hace falta más democracia en Europa, por cierto. Y esto es la oportunidad que nos brinda la crisis. Es una crisis donde, bueno, pues sobre la que hablamos en el grupo de futuro del que forma parte su ministro de Asuntos Exteriores. Nosotros, bueno, pues lo llamamos grupo de futuro, grupo de reflexión. Hemos presentado una serie de documentos que les quiero recomendar. Yo opino que, bueno, pues una Comisión Europea como la que tenemos en estos momentos es demasiado grande. Yo sostengo la opinión de que en Europa nunca tenemos un gobierno en otras partes con 28 ministros, porque no estamos hablando de la posibilidad de participar en los gabinetes. Nosotros tenemos diferentes posibilidades, los llamados junior ministros o, bueno, pues los secretarios de Estado con rango prácticamente de ministro. El presidente Barroso ya lo ha dicho. Ha dicho que Europa se tiene que ocupar de los asuntos importantes, de los asuntos relevantes y por lo demás tendría que mantenerse al margen de las otras cuestiones.
Esto es lo que podemos resumir como subsidiariedad. Es una palabra complicada, pero es una idea buena. Nosotros tenemos que estar en condiciones de poder resolver mejor las cosas que se pueden resolver a nivel nacional. Europa se tiene que concentrar en realizar aquellas tareas que incumben al nivel europeo. No tenemos necesidad de que haya una Comisión Europea que diga que en Madrid, en Barcelona o en Valencia o en Berlín o en Stuttgart o en Colonia no nos tiene que decir o no nos tiene que marcar el paso de qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para dotar a las empresas medianas de sus correspondientes gestores o directores. Eso lo podemos decidir mejor nosotros in situ. Europa se tiene que concentrar en aquello que realmente se puede hacer mejor en ese nivel europeo. Eso es una importante reforma y las últimas manifestaciones del presidente Barroso pues nos dan esperanza. Espero que seamos capaces de ir por este camino, porque cada administración tiene la tendencia de asumir funciones y asumir cada vez más funciones. Eso es absolutamente lógico. Y nosotros tenemos que tener el poder de que Europa se concentre en aquellas cuestiones para las que hemos pensado a Europa. Y ahí, bueno, pues hay todavía una falta de equilibrio. Hay un ámbito donde tendríamos que hacer más como europeos en la política exterior y de seguridad común. Ahí todavía estamos en un inicio, pero hay otros ámbitos, como el de la regulación, donde hacemos demasiado. Incluso estoy pensando en la prohibición de bombillas. Ahí hemos llegado muy lejos. Y ahí creo que tenemos por delante una tarea muy importante para que Europa se concentre en lo realmente importante. Señor ministro, varias preguntas en relación a las próximas elecciones europeas. Ingrid Klimborg, de la agencia EFE, le pregunta si les preocupa a ustedes el ascenso de la ultraderecha de cara a las elecciones europeas. Carlos Juárez le pregunta si le parece a usted que crecerán los partidos antieuropeístas. ¿No hay riesgo de desmovilización y de altos niveles de asentismo? Carlos Fuentes le pregunta si apoya usted que el ahora comisario Olli Rehn sea el candidato de los liberales europeos a la presidencia de la Comisión y si ve usted a un alemán como presidente de la Comisión Europea, si le gustará, aunque sea socialista. Se refiere a Martin Schulz, evidentemente. En cuanto a la última pregunta, no quiero decir nada antes de haber consultado previamente a mi abogado. Esto será tarea del próximo gobierno federal, que tendrá que tomar la decisión para saber, bueno, pues a quién quieren apoyar, para qué cargo. Y bueno, pues me manifestaré en público cuando, bueno, pues sea ciudadano libre, cuando pueda manifestarme con libertad. Sobre esta cuestión no voy a decir nada aquí y hoy. Pero por lo demás, creo que las perspectivas para el año 2014 pues dan motivos para estar preocupado. La crisis económica en Europa pues está prácticamente venciéndose poco a poco, pero la crisis política en la que está inmersa Europa todavía está lejos de resolverse. Me temo que el año próximo vayamos a tener la siguiente situación. Tenemos que tomarnos muy en serio, digamos, las elecciones europeas. En primer lugar, por lo que respecta a la participación, porque creo que va a haber mayor absentismo, va a haber menor participación, y por eso los europeos convencidos
tenemos que transmitir la idea de que en las elecciones europeas sí que se están tomando decisiones importantes. El Parlamento Europeo, bueno, pues puede tener la decisión en muchas cosas importantes porque tiene la correspondiente autoridad. Y, en segundo lugar, podemos decir que también hay motivo de preocupación porque los antieuropeos pueden subir. Y eso podría ser peligroso en dos direcciones. En primer lugar, en el Parlamento Europeo podríamos tener una representación antieuropea, es decir, también con una representación ya considerable. Y esto es algo que preocupa en toda Europa. En Alemania preocupa, pero en toda Europa. Y en segundo lugar tenemos otro riesgo, a saber que los partidos que realmente trabajan en los diferentes en las diferentes naciones, bueno, pues podrían seguir un poco el rumbo de los antieuropeos para, digamos, conseguir los votos de los antieuropeos, para que esa gente que tiene ideas antieuropeas vote a los grandes partidos. Y yo creo que esto sería un gran error, aliarse, digamos, con los opositores a Europa. Ahí creo que tenemos que ser claros. Nosotros no estamos en política para recoger cada posible voto, sino estamos en política para liderar, para, bueno, pues intentar conseguir que se aplique lo que a nosotros nos parece correcto, porque nosotros solo estamos elegidos para estar un tiempo en política, y ese tiempo que estamos en política nos obliga a hacer aquello que se corresponde con nuestra misión histórica, y nuestra generación tiene la obligación de unir a Europa. La generación previa ha creado a Europa, y nosotros tenemos la necesidad de mantener unida a Europa, porque hay muchas fuerzas que intentan desviarnos de ese objetivo. Nosotros todavía no estamos al final de lo que es la Europa política, y si pensamos que lo que hemos conseguido en estos momentos en Europa, que eso es irreversible, eso me parecería muy ingenuo pensar que es ahí, porque ahí desde luego hay plena libertad. La libertad, por ejemplo, tenemos en Europa la libertad de movimiento. Yo soy una generación que todavía ha vivido el muro de Berlín. Como joven he estado todavía en la franja de la muerte en Berlín y no lo entendía. Tenía por aquel entonces 13, 14 años. No entendía lo que ocurría. Y la Europa que tenemos en estos momentos no es una vieja señora, una anciana, sino se trata todavía de una mujer joven. Es una mujer que el año próximo llegará a cumplir aproximadamente 25 años. No lo olvidemos que es así. La Europa que conocemos en estos momentos comenzó a existir en 1989. Cuando se vive en Berlín, se sabe que Kiev, que Praga, que otras ciudades como Budapest, que los estados bálticos forman parte de Europa. Eso se sabe. Y para nosotros, bueno, pues estamos a una hora de estos lugares. En media hora, en 3/4 de hora, nosotros desde Berlín estamos en Polonia, en Varsovia, en una gran metrópolis de Europa. Y nosotros lo que vamos a intentar es que todo el mundo lo entienda, que en Europa ya no dejemos que estas fuerzas que nos apartan de Europa que ganen. Eso va a ser una tarea difícil. Esto me preocupa muchísimo. Tengo la preocupación de que el año próximo las elecciones europeas puedan ser un punto de inflexión mental, y eso es algo que quiero evitar.
Ahí, desde luego, ruego que disculpen que sea muy largo contestando a esta pregunta, pero lo hago de corazón. Nosotros hablamos de la Casa Europea. En España también se habla de la Casa Europea. Ustedes lo utilizan también porque en Alemania siempre se habla de la Casa Europea. Nos gusta mucho utilizar esta imagen. Y con el hacha de la crítica, bueno, pues se puede romper esa casa en poco tiempo. En 3 meses se puede conseguir que esa casa se desmorone. Y volver a construir esa casa, para eso precisaría de décadas. Es mucho más difícil reconstruir que romper. Y creo que el año próximo todo el mundo sabrá que se trata de eso. Para cualquier europeo va a ser un enorme reto. Ha sido una respuesta muy larga, pero es algo que me está conmoviendo y me está preocupando muchísimo. Y no me gustaría que nuestra generación, que estamos sentados aquí, tenemos más o menos la misma edad, no me gustaría ver que nuestra generación pues viese que se destroza lo que se ha construido durante décadas. Que no se logre mantener sería un fracaso enorme para toda nuestra generación. Le voy a leer 2 preguntas que no son precisamente cortas. César Santos dice: parece ser que el presidente de Alemania, de la República Federal, no asistirá a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, en lo que los analistas internacionales están viendo como una drástica decisión en señal de protesta contra las violaciones a los derechos humanos en Rusia que existen, en opinión de los críticos. ¿No teme usted las consecuencias que este gesto del presidente Gauck pueda tener en las relaciones entre Berlín y Moscú, un nuevo paso en la confrontación en la que están involucrados el gobierno alemán, la Unión Europea y la Federación Rusa? Luisa Yáñez dice: Vladimir Putin parece ir ganando a Angela Merkel al lograr que el presidente ucraniano decidiese en el último momento no firmar en Viena el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, porque el presidente ruso prefiere fortalecer una Unión Euroasiática, un nuevo imperio ruso. ¿Seguirá, en su opinión, el nuevo gobierno alemán apoyando, junto con sus aliados europeos, la campaña política que lleva a cabo en Ucrania Vitaly Klitschko, ex campeón mundial de boxeo, residente en Alemania? En Alemania no es usual que los miembros de órganos constitucionales comenten las decisiones del presidente federal. Por eso no me voy a manifestar aquí sobre la decisión que pueda tomar el presidente federal. Pero le puedo dar quizá una respuesta más genérica. La importancia de Rusia para la paz y para el bienestar en toda Europa, la importancia de Rusia es estratégica. Y por eso podemos decir que en estos momentos tenemos grandes divergencias de opinión con Rusia, tanto dentro como fuera, y pienso que la alianza estratégica con Rusia tiene que ser mantenida. Y hay progresos. Por ejemplo, el pequeño paso transfronterizo entre Kaliningrado y Polonia. Ahí crear una cierta libertad de movimientos. Esto no se habrá hablado día a día en España, pero para nosotros, para nuestros vecinos polacos, es una cuestión importante. Para nosotros también lo es. La normalización para el ciudadano son millones. Y esto solo se puede hacer conjuntamente. Es mucho más que política de energía y gas, es libertad de movimiento, y el objetivo es conseguir, digamos, más fácil acceso a los visados, la libertad de visados, algo que todavía no está ahí en estos momentos, pero que no dista de ser un objetivo importante. Yo
apoyaría, digamos, la alianza estratégica con Rusia. Hay que mantenerla, hay que seguir desarrollándola. Eso es un llamamiento que me gustaría hacer a mí. Desde mi punto de vista, sería la política más inteligente. La paz y el desarme, desde luego, solo es posible en Europa con Rusia, no contra Rusia. Solo se puede conseguir con Rusia. Y esto lo digo en términos genéricos, y para los periodistas lo digo claramente, que no hago ninguna manifestación sobre la decisión del presidente federal, sino es una manifestación de tipo general. En cuanto a la situación en Ucrania, señoras y señores, quiero decir lo siguiente. Yo he estado en la plaza, digamos, de las manifestaciones europeas la semana pasada con las fuerzas de la oposición. Y yo desearía que todos los que están ahora hablando mal de Europa, todos aquellos que ya han dejado de lado a Europa, que me gustaría que cada uno de estos estuviese una hora en esa plaza. Y que en esa plaza notase con qué anhelo están ahí esos jóvenes. 24 horas al día están manifestándose en pro de Europa, en pro de los valores europeos. Yo he estado ahí junto con los políticos de la oposición. Eso era a primera hora de la tarde. Llegué, pues a Kiev con motivo de la reunión de la OSCE. Y cuando yo llegué, noté que era un ambiente muy pacífico. Ahí no había grandes banderas de los partidos políticos, sino se veían fundamentalmente dos banderas, cientos de banderas. Por supuesto, la bandera de la propia Ucrania y la bandera europea, nuestra bandera europea. A veces hay que mirar desde fuera a Europa para saber lo atractivo que resulta Europa. Europa es atractiva para muchos ciudadanos, y por eso nosotros no tomamos partido en pro de un partido en Ucrania, sino defendemos los valores europeos. Cabañes, de ACN, dice: el ministro de Exteriores de España, señor Margallo, ha advertido que nuestro país vetaría una entrada en la Unión Europea de una hipotética Cataluña independiente. ¿Cree que Alemania actuaría igual con Cataluña o Escocia? ¿Qué modelo de respuesta cree usted más eficaz? ¿El del Reino Unido con Escocia o el de España con Cataluña? También le preguntan qué opina de la posibilidad de que Cataluña se separe de España. Usted, que ha vivido la reunificación de Alemania, ¿cree que es posible la secesión sin que Cataluña quede fuera de las instituciones y de la moneda europeas? ¿Puede permanecer Europa indiferente a algo que podría ser un desencadenante de procesos de secesión en otros países miembros de la Unión? ¿Y pretenden ustedes que se lo comente como alemán? Miren, es un día bellísimo y sean compasivos con su invitado, y permítanme que no diga nada sobre Escocia ni diga nada sobre Cataluña. Creo que son debates en los que no hace falta ningún tipo de valoración ni ningún tipo de recomendación desde Alemania. Yo creo que los ciudadanos de España ya tendrán ocasión de hablarlo, con los responsables, y creo que van a tomar, pues la decisión adecuada. Pero no tengo que meterme prácticamente en cualquier nido de abejas contestando preguntas.
Dos cuestiones mucho más fáciles, señor ministro. España y otros países están debatiéndose entre adoptar medidas disuasorias de la entrada de emigrantes, como las cuchillas en la frontera con Marruecos, y la imperiosa obligación de ser solidarios. ¿Europa tiene claro qué hacer? Y la última pregunta. ¿Turquía entrará en la Unión Europea en los próximos 10 años? Bueno, pues yo creo que hemos tratado las 10 preguntas más difíciles de la política mundial. Todas me las han hecho esta mañana. Todavía no hemos hablado, por ejemplo, de Siria, tampoco de Irán, pero por lo demás, desde luego, han preguntado ustedes todo, todo. Por lo que respecta a la política de inmigración, creo que es muy importante que adoptemos una postura europea común. Y es muy importante que ahí actuemos como europeos, nos coordinemos, y yo tengo la impresión de que eso va a ocurrir después de lo que se ha manifestado a lo largo de la última semana. Todavía no hay decisiones, pero en estos momentos los ministros de Interior están debatiendo sobre este asunto. En cuanto a la pregunta sobre Turquía, algo que forma parte de mi, digamos, campo de trabajo, digamos, la otra pregunta se refería más bien a los ministros de Interior, pero Turquía sí que forma parte, digamos, de mi campo de actuación. Yo haría la siguiente recomendación: no tomar hoy una decisión, digamos, interna, que en realidad pues es una decisión que no llegará a su madurez hasta dentro de unos años. Hoy, por ejemplo, en diciembre de 2013, la Unión Europea no estaría en condiciones de, digamos, recibir la adhesión de Turquía, y Turquía tampoco estaría en condiciones de adherirse. Pero no se trata del aquí y hoy, sino se trata del resultado de unas negociaciones abiertas. Y ahí hay que ser leal, digamos, con todos los participantes. Hay que negociar con lealtad, con fairness. Y podría ocurrir que en algún momento estuviésemos en una situación donde Europa pues pudiese tener más interés por Turquía que intereses pudiese tener Turquía por Europa. Vamos a ver lo que nos deparan los próximos años. Y no se trata solo del aspecto económico, sino de importantes cuestiones geoestratégicas. Y no solo se trata de la OTAN, se trata de la función de puente que pueda tener un país dentro de una región de nuestro mundo. Las cosas van a cambiar considerablemente. Si los Estados Unidos de América se convierten en independientes en materia de política energética gracias al gas del fracking, entonces, ¿qué ocurre con el Oriente Próximo? ¿Qué significaría eso para el mundo árabe? Estamos hablando de nuestros vecinos, queridos participantes. Estamos hablando de nuestros vecinos. Lo que está ocurriendo en Siria, lo que hemos negociado sobre Irán en Ginebra, las cuestiones de seguridad relacionadas con Israel nos afectan a nosotros porque somos vecinos. Y ahí surgirán nuevas cuestiones que tendremos que abordar. Y
Ahí, en cuestiones importantes, necesitaremos a Turquía. Tenemos que entender que nosotros en Europa tenemos que tener en cuenta que se van a producir cambios y tenemos que ver con quién conviene trabajar estrechamente. Pensemos en lo que está ocurriendo en Libia. Señoras y señores, el riesgo es muy importante en nuestra vecindad. Podemos tener un failed state. Acabamos de hablar de la inmigración, de los retos que supone para Europa. Es decir, que ahí se me ocurren un sinfín de cuestiones que nos obligarán a tomar una decisión estratégica inteligente. También en relación con Turquía, no tiene nada que ver con la situación actual, pero en política exterior siempre hay que pensar en las estrategias. Y cuando hablamos de estrategias que son 10 años o 15 años, nosotros sabemos que 10, 15 años pasan rápidamente. A veces nos olvidamos de ello, pero hay que actuar a largo plazo y con mucha inteligencia, y por eso tenemos que ser respetuosos. Que hacen posible este foro, Red Eléctrica de España, Asisa y BT. El consejero delegado de esta última en España, don Jacinto Gavestani, va a despedir brevemente el acto. Muchas gracias, señor Westerveld, por atender a esta invitación, a este desayuno. Le admiramos como gran europeísta que es y estamos seguros de que seguirá participando en la siguiente ola de construcción europea. Muchas gracias.